Estamos ya comenzando pues una conversación que vamos a tener esta mañana con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien nos ha concedido espacio para conversar con nosotros en este espacio de Hechos AM también. Hace unos días hablábamos con él respecto al tema de la ratificación de fondos que están en manos de los diputados. Él decía de que la situación es apremiante para las finanzas del Estado. Él hablaba incluso de un proceso de asfixia, de que hay muchos compromisos y pocos fondos para cumplirlos. Eso era parte del panorama que nos daba. Además, les recordamos a usted que la Asamblea Legislativa le dio el aval para buscar al Ejecutivo 3.000 millones de dólares. ¿Cómo ve esta búsqueda? Hoy lo vamos a conocer aquí en este espacio. Comenzando poniendo algunos elementos en contexto. Los ministros de Salud y de Hacienda llegaron a la Asamblea Legislativa para proponer una reforma presupuestaria que permita dar un seguro de vida al personal médico que se encuentra en primera línea contra el COVID-19. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que el refuerzo presupuestario presentado beneficiará con un seguro de vida al personal médico. Este es el presupuesto del seguro de vida que nosotros establecimos como órgano ejecutivo a partir del Consejo de Ministros que realizamos el 26 de mayo, aseguró Fuentes. Es de mencionar que los personeros del gobierno informaron que la reforma presupuestaria que el gobierno del presidente Nayib Bukele propone a la Asamblea tiene como objetivo dar un seguro de vida al personal médico para continuar el reconocimiento del esfuerzo que están realizando en la lucha contra la pandemia. La propuesta fue presentada horas después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de la Asamblea Legislativa una controversia por el veto del presidente Nayib Bukele contra disposiciones que obligaban al gobierno a dar un seguro de vida y equipo de protección adecuado a los profesionales de salud por violación al equilibrio presupuestario. En su resolución, la Sala falló que el artículo 4 del decreto 620, aprobado el 1 de abril de 2020, las disposiciones en beneficio del trabajo de los profesionales de la salud y médicos en el combate de la pandemia del COVID-19, no vulnera el principio de equilibrio presupuestario. De acuerdo a la Sala, el monto y la fuente de financiamiento debe establecerse en el presupuesto general de la Nación. Esta mañana conversaremos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a esta segunda entrevista de Hechos AM. Así es, el encargado de las finanzas del Estado está con nosotros aquí en el edificio bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios. Hablamos del ministro Nelson Fuentes. Señor ministro, buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido una vez más a este segmento. Manuel, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre es un gusto estar aquí y comentar el tema de las finanzas públicas para todo el pueblo salvadoreño. Ministro, ayer veíamos cómo usted y el ministro de Salud llevaban una propuesta para hablar del tema de otorgar un seguro al personal sanitario y también resolver un problema que se había generado en torno a este tema que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, fue vetado por el presidente, luego se fue a la Sala de lo Constitucional, que ayer también resolvía que se debía de otorgar este seguro, en este caso al personal médico. ¿Cómo resuelven ustedes esta situación y la propuesta? Tal vez que nos hable exactamente cómo se va a cumplir con esta disposición de otorgar un beneficio como un seguro de vida al personal médico. Bueno, efectivamente, cuando se dio ya hace algunas semanas atrás, más o menos un mes, este tema, el presidente nos dio la indicación de buscar, financieramente una respuesta. Claro. Ya, y en ese momento, Hacienda claramente había puesto una cantidad de recursos, una cantidad de asignaciones presupuestarias de cara a la emergencia y los recursos, de alguna manera, seguían siendo escasos, ¿no? Cuando la Asamblea autoriza los recursos del Fondo Monetario Internacional, entonces hay una cantidad de ingresos que retornan, o una cantidad de asignaciones presupuestarias que retornan al Ministerio de Hacienda, y eso nos da también la oportunidad de poder disponer, de algunos recursos en materia de asignaciones que pudiésemos encontrar los ahorros necesarios para poder colaborar con la indicación que nos había dado el presidente de tratar de hacer un refuerzo presupuestario del Ministerio de Salud para cumplirle, a los héroes de salud, de tal forma que pudiéramos entregarles un seguro de vida. Por muchísimos años, Manuel, se ha reclamado mucho este tema en la Asamblea, ¿no? Es decir,
pero en sentido negativo. Siempre se dice, miren, ¿y por qué los empleados del sector público deben tener un seguro de vida? Si para eso, o un seguro médico, si para eso están pues las previsiones que da el Estado a través de las obligaciones generales de presupuesto, para eso se pagan los seguros de la seguridad social. Entonces, hoy es distinto, hoy cambia, digamos, la dinámica de la pandemia, la dinámica que nos generó el COVID, nos da, digamos, un impulso y una necesidad de encontrar recursos para poderle dar un seguro de vida a todas esas personas del área de salud que están atendiendo, digamos, la emergencia, y que haya una forma de poder cubrir, digamos, a sus familias en el caso de que pues una persona fallezca, ¿no? Es decir, lamentablemente ha sucedido, hay más o menos 10 médicos que han fallecido y que seguramente van a ser atendidos, digamos, con esta iniciativa. Creemos que es importante, digamos, en este momento de la emergencia, en este momento de la pandemia, poder apoyar al sector de tal forma que se sienta, pues, que ante una contingencia que nadie quiere, digámoslo así, su familia va a tener, pues, algún tipo de retribución y que no quede, pues, desfavorecido, ¿no? En ese sentido, Manuel, lo que hicimos fue presentar el 3 de mayo, el día de ayer, una propuesta de 3 millones de dólares de apoyo presupuestario del Ministerio de Salud, justamente para cubrir estos 6 meses, de julio a diciembre, el seguro de vida del 100% de los empleados de salud pública, que son más o menos 37,000, incluyendo pues todas las nuevas contrataciones que se han dado en el marco de la emergencia, sí, y las 3,000 personas que incorporan, digamos, FOSalud, Manuel. Y en ese sentido, pues el ministro Alaví y mi persona, pues fuimos el día de ayer a dejar la iniciativa, de tal forma que pudiésemos esperar, digamos, que la Asamblea pueda aprobarlo lo más pronto posible. Ministro, esto incluye, pues usted decía 37,000 empleados, tenemos entendido que incluye también el personal de base, todas las personas que están relacionadas directa o indirectamente, pues, a la atención de la pandemia y al funcionamiento del sistema hospitalario. Ciertamente, Manuel, lo que buscamos es cubrir el 100% del personal. Creemos en la necesidad muy fuerte de acompañar en estos momentos al sector salud, porque es un área que ciertamente requiere de mejores condiciones, de más acceso, de mayores insumos, y siempre va a ser necesario apoyarlo con más recursos. Y por eso es que estamos tratando de presentar un proyecto, digamos, que incorpore todas las necesidades que tiene el sector para poder salir adelante. Muy bien. Ministro, hay una serie de elementos que me gustaría abordar con usted esta mañana. ¿Qué está pasando con la ratificación de fondos en la Asamblea Legislativa? Usted nos decía que era apremiante que estos fondos pues se les diera luz verde en este órgano de Estado y que tenía usted temor de que la situación se prolongara tanto y se alargara tanto que al final pues no tuvieran el efecto con el que ustedes pues los presentaron a la Asamblea y la atención inmediata de las situaciones que buscan solventar con estos fondos. ¿Cómo está esto de la ratificación, ministro? ¿Cómo va este proceso en la Asamblea? Bueno, antes de entrar a ese tema, Manuel, quizás es importante, y ya que lo hice en tu medio, el llamado, debo agradecerlo en tu medio. En la última entrevista que tuvimos aquí, efectivamente yo tenía 50 millones de recaudación y se lo hice ver y hice el llamado, digamos, al sector privado, a los contribuyentes, para que acompañaran, digamos, un esfuerzo por la liquidez del Estado. Sí. Y ese mismo día, Manuel, salimos de la entrevista con el equipo y a las 4 de la tarde, ese viernes, me parece que fue viernes. Sí, fue viernes. Se recaudaron ese día 125 millones de dólares. Entonces, yo realmente quiero agradecer al sector privado que tomó nota del llamado que este servidor les hizo
en el sentido de que la recaudación aumentó en un día y eso nos daba expectativas de que podíamos cumplir la recaudación del mes. Y creo que ha sido muy valioso el esfuerzo que el sector privado está teniendo, digamos, para las finanzas públicas. A esta fecha, digamos, tenemos unos 295.3 millones de recaudación del mes. Estamos 60 millones menos de lo esperado, pero hemos logrado salir con la programación, digamos, de pagos que teníamos contemplado ejecutar. Al mismo tiempo, debo decir que en materia de ingresos ya llevamos 606.3 millones menos que presupuesto. O sea, eso va incrementándose a medida que el tiempo va pasando, Manuel. Sí. En aquel momento me parece que yo te dije 562 millones. De esos 562 millones, el tiempo que hemos transcurrido de esa entrevista a la fecha, ya estamos en 606.3 millones menos que presupuesto. Eso va creciendo y seguramente va a crecer más. Lo que he notado es que tal vez el ritmo de crecimiento de los ingresos es más lento, de la pérdida de crecimiento de los ingresos es más lento, sí. Y a medida que la economía vaya reaccionando, pues seguramente eso se va a compensar, ¿no? Pero quería tomarme estos minutos, Manuel, para agradecer primero tu espacio y primero a los contribuyentes el haber apoyado, digamos, el que pues las finanzas públicas estén bien y logremos sostenerlas. Ministro, precisamente me parece un punto importante porque la economía se activa el 16 de junio, para ser exactos, comienza esta fase 1 de activación. ¿Cómo, digamos, ve usted el panorama, considerando que ya muchas empresas están laborando y que, digamos, la actividad económica, que aunque un pequeño porcentaje ya está funcionando, esto obviamente cambia y le da un poco de oxígeno a la finanza, porque ya las empresas empiezan, digamos, a su actividad y por ende empiezan a tributar? Sí, realmente el hecho que la actividad económica vuelva a comenzar de forma gradual, como siempre lo hemos dicho, sí, es un recurso importante para darle oxígeno a la economía, oxígeno a las finanzas públicas, de tal forma que podamos ir avanzando. Yo creo que es importante que la economía vuelva a resurgir, a reactivarse, como lo hemos dicho, pero siempre bajo los protocolos de salud que son necesarios, son fundamentales e indispensables. Yo te lo dije, digamos, y lo dije a los medios en la última entrevista, no era posible que abriéramos el 80% de la economía de un solo golpe, sino sí, que había que hacerlo de forma gradual. Y en ese sentido creo que era importante que tuviéramos esa base. Es decir, debe comenzar los servicios de alimentación, debe comenzar un poco el comercio, debe comenzar la industria, debe comenzar la manufactura, la construcción, pero todo debe ser bajo criterios dictados por la salud pública, Manuel, y seguramente esto va a seguir mejorando la dinámica de la recaudación fiscal, que es lo que necesitamos, digamos, para poder mantenernos. Esa es sí, una parte de lo que necesitamos para mantenernos. Pero la otra parte que nosotros necesitamos es efectivamente regresar a tu pregunta, que es sí, el financiamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una pérdida de ingresos. Y entonces cuando hay esa pérdida de ingresos tenemos que compensarlo con una necesidad de recursos que estamos planteando. Y esa necesidad de recursos que estamos planteando son las fuentes de financiamiento que estamos llevando a la Asamblea. He escuchado, digamos, algunos diputados criticar, pero mire, ¿por qué no va por los 3.000 millones al mercado? Porque no puede. No, mire, momento, no es así. El mercado no se maneja con política. El mercado es un mundo eminentemente técnico, ¿ya? No es que, mire, ¿por qué yo no voy a vender ese dinero? No creo que se maneje de esa forma, y a lo mejor no lo comprenden las personas en la Asamblea que lo han dicho de esa forma, que me parece que son discursos políticos
los cuales no tienen ningún sentido. Ya me imagino yo llegando a unas tasas del 15%, porque en ese momento se necesitaba el recurso, ¿no? Claro. Y entonces lo primero que van a decir es, mire, ¿por qué lo consiguió al 15%? No, nosotros estamos buscando las mejores fuentes de financiamiento, al 2% con los organismos internacionales, al 3%. Seguimos negociando nuevos financiamientos con el Banco Mundial, con el BID, para poder disminuir la emisión internacional, que no están puestos en la matriz que nosotros hemos presentado de los 1.600 millones, y de tal forma que el monto de la emisión sea lo más pequeño posible. Pero excusas pueden haber un montón y formas de criticarlas también, pero los razonamientos financieros y técnicos deben ser fundamentales y serios. Y entonces, en ese sentido, nosotros vamos a buscar siempre las mejores condiciones que la República necesita y que la República puede acceder. Y en ese sentido, yo como te decía en la última entrevista, ¿de qué me sirve ir a buscar los 1.000 millones a la carrera si en la Asamblea no aprobaban, digamos, los 600 millones que ya estaban ahí disponibles? Aprobaron el 50%, aprobaron 320, lo cual se los agradezco, porque creo que hay que tomar conciencia de estos temas, ¿no? Sí. Y ahora a mí me toca ir de regreso con la ratificación y con el presupuesto extraordinario. Me parece que está bien, vamos en orden, por fin vamos en orden. Pero la intención era, mire, es que primero lleve el presupuesto y después vemos si se lo aprobamos. No es ese el orden. Entonces yo creo que ojalá que el riesgo político vaya bajándose de tono y que las condiciones financieras vayan mejorando mucho más. Yo creo que el país está avanzando y quiero tomarme también unos minutos para esto, Manuel, si me lo permites. Claro, con gusto, ministro. Las condiciones financieras en El Salvador están mejorando, hay que aclararlo. En menos de 2 meses, en razón de mes y medio, las tasas de interés de los bonos salvadoreños en el mercado local, las letras del Tesoro, han bajado pues de aquella gran crisis en que se necesitaba liquidez de 9.5% a 7.5%. Han bajado 200 puntos básicos, lo cual genera certidumbre de que el mercado está mejorando y que la liquidez, digamos, se está mejorando. Es decir, que las necesidades de liquidez ahora están disminuyendo debido a que los préstamos se están autorizando, y eso da más certidumbre. Y entonces en el mercado local se está generando mayor conciencia, mayor certidumbre de que el riesgo está disminuyendo. 200 puntos básicos en menos de 2 meses es importante, y estoy seguro que esto va a seguir bajando. Va a seguir disminuyendo el grado de riesgo, el grado de interés del mercado local. Así también el mercado internacional. Hace algunos días estaba la tasa de interés, el ENBI, el grado de riesgo para El Salvador estaba alrededor de 1.050 millones a razón de un mes, a razón de mes y medio. Ahora estamos en 790 puntos, subimos un poco a 850 esta semana porque hubo, digamos, algunos vaivenes en los mercados emergentes, pero hemos bajado, digamos, tácitamente de 1.000 puntos a 850. Hay 150 puntos que el mercado ha disminuido. Y estaba comentando con un amigo que a pesar, digamos, que el riesgo en El Salvador sigue estando en ese 850, ha sido una disminución mucho más rápida que el resto de América Latina. Claro. Mientras el resto de América Latina está bajando su riesgo en un promedio del 20%, El Salvador lo ha bajado 28%. Entonces, el riesgo la disminución del riesgo ha sido mucho más rápido para El Salvador que para el resto de países de América Latina o para el resto de países emergentes. Entonces, incluso esta persona, muy amigo, por cierto, me decía, ¿qué están haciendo ustedes para que el grado de riesgo baje tan de golpe? Exactamente, ministro, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué se está haciendo?
entonces yo le decía a él, la verdad es que aquí hay muchas combinaciones, pero la combinación esencial, digamos, es la relación que tenemos con los organismos internacionales. El buen trabajo de gestión de recursos que estamos haciendo con el BID, con el Banco Mundial, con el BCE y con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario estamos hablando todas las semanas y los mantenemos actualizados de todo lo que El Salvador está haciendo en todos sus ámbitos. Hemos disminuido los niveles de inseguridad que hay en el país. Eso también lo ven los inversionistas. Entonces, hay varios aspectos que están generando mayor confianza para El Salvador. Y entonces, en la medida que generemos esa confianza, es cuando el mercado va a decir, ahora es cuando El Salvador puede salir al mercado. No es cuando El Salvador quiera salir, es cuando el mercado me dé esa ventana. Entonces, esa serie de condiciones, Manuel, son las que han logrado, digamos, que el ENVI, que el riesgo país, haya disminuido mucho más acelerado para El Salvador que para el resto de países, a pesar de estar en un nivel más alto. Entonces, yo creo que las condiciones financieras en El Salvador van a comenzar a mejorar. Seguramente, pues el hecho de que la economía se abra poco a poco va a seguir generando buenas condiciones. El hecho que la Asamblea autorice los préstamos poco a poco creo que también está dando mejores condiciones políticas. El hecho que el sistema financiero, digamos, esté disminuyendo el grado de riesgo para la situación financiera del país, del Estado, también mejora las condiciones financieras a nivel internacional. Y esas son fotografías que estamos lanzando como país y sumado, digamos, a que el análisis que hace la la OMS y el Banco Mundial en materia de salud pública nos pone como uno de los países con menor grado de pandemia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de infección aún no es tan alto, porque nuestro nivel de mortalidad aún no es tan alto. Y digamos que toda esa combinación de factores nos está llevando, digamos, a colocar a El Salvador en una ventana mucho mejor. ¿Qué nos queda ahora? Es decir, seguir contribuyendo en materia de salud pública, seguir arrancando la economía, tratar de fortalecer los sectores con el fideicomiso que todavía está pendiente de aprobación. Y de esa forma, Manuel, tratar de que 2021 realmente el proceso de reactivación nos conlleve, digamos, a que la economía crezca, a que las condiciones fiscales mejoren. Entonces yo creo que las oportunidades todavía están disponibles para El Salvador. Somos un grupo de salvadoreños, un esfuerzo de salvadoreños que se reconoce por su trabajo, ¿no? Y yo creo que 2021 será muy distinto a 2020. Definitivamente, ministro, que como decíamos, hace unos días hablamos de un panorama que era totalmente distinto al que usted nos está planteando esta mañana. Incluso se hablaba de que el proceso de recuperación iba a ser lento e iba a ser, digamos, por gotas. Ahora vemos que el panorama puede cambiar y usted nos decía, bueno, las cosas, ¿cómo ve el panorama hoy? Esto indica que el proceso de recuperación podría ser más corto, ministro. Sí, seguramente, digámoslo así, yo siempre he creído que la economía va a resurgir, y lo decíamos la última vez, en un sistema de U y no en un sistema en B. Sí. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de combinar, digamos, la forma en que podamos acelerar la economía. Si logramos hacer un esfuerzo por salir de la economía en U y lograr una economía en B, entonces, es decir, que resurge más rápido, que cae y resurge, seguramente vamos a tener mayor oportunidad de que 2021 sea un año prodigioso. Yo creo que las condiciones que tenemos ahora en materia financiera han sido difíciles, pero están mejorando. Y esos mensajes es bueno, digamos, que en particular el ministro de Hacienda los dé a la población, los dé, digamos, al sector privado,
porque sin duda alguna está bajando el grado de riesgo. Y estoy seguro que va a seguir disminuyendo, y con el apoyo del sector privado, del sistema financiero, de las labores que estamos haciendo como gobierno, seguramente vamos a seguir mejorando esas condiciones. Ministro, si vemos el panorama respecto a los fondos que están pendientes de ratificación, ¿cuánto en sí es lo que queda pendiente en la Asamblea para que se ratifique en ese órgano de Estado? Bueno, están pendientes 250 millones del BID todavía. Bueno, voy a repetir, perdón. Aprobaron 320 millones. Claro. De esos 20 millones, 20 millones eran del Banco Mundial. Sí. Esa es ratificación. Sí. Los otros 300 millones eran primera vuelta. Sí. Es decir, todavía falta la fase de ratificación y la fase de autorización del destino. Faltan 2 vueltas todavía de esos 300. De los otros 300, faltan 250 más del BID y 50 del BESIE. Esos requieren todavía las 3 vueltas: la autorización, la ratificación y la asignación presupuestaria. Entonces, pero yo creo que vamos paso a paso. Me parece a mí que ellos han dado una señal de aprobación de estos 300 millones, ahora me toca a mí llevar esos 300 millones a ratificación. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba que cerráramos el tema del comité. Sí. Entonces el comité cierran, hay un comité consultivo, un comité auditor, un comité, ahí le han puesto un nombre más de fiscalizador, de estar, digamos, de contralor. Y en ese sentido, pues ya se cierra, digamos, aquella deuda que estaba, que era tener un comité, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Estos 300 millones aprobados en primera vuelta están en manos del gobierno, su ratificación y su destino, que hay que llevarlo a la Asamblea. Y los otros 300 millones siguen del lado de la Asamblea, que tienen que autorizarlos para llevarlos a presentar su ratificación y su destino. También tenemos 600 millones que estamos trabajando con el BESIE. Yo espero esta semana que viene cerrar, digamos, uno de 150 millones y probablemente en las siguientes 2 semanas cerrar uno de 350 millones. Adicionalmente, estamos trabajando ya con el Banco Mundial para ver una posibilidad adicional de 200 millones y con el BID otro de 150 para el apoyo a microempresarios. Entonces seguimos trabajando, seguimos negociando de tal forma que la gestión de financiamiento sea en las mejores condiciones crediticias. No es un tema de salir al mercado y salir a la carrera. Hay que hacer las cosas bien. No es un tema de tomemos todo lo que sea necesario al costo que sea. Debemos garantizar, digamos, la mejor gestión financiera para el Estado. Ese es el esfuerzo y la competencia que nosotros tenemos, y sobre eso vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Ministro, como decíamos, el tema de los fondos siempre ha sido un punto de discusión importante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Siempre se ha hecho énfasis en el tema X cantidad de dinero que se le ha aprobado. Ejemplo, decían ellos, le hemos dado al gobierno pues el aval para que vaya y busque 3.000 millones. Y usted nos decía, no es tan fácil considerando lo convulsionado que está el mercado en este momento por la misma situación emergente que vive pues todo el mundo. Y todos andan buscando fondos para tratar de aliviar la crisis generada por el coronavirus. En el caso de El Salvador, si hacemos un balance, ministro, de esos 3.000 millones que se les autorizó al Ejecutivo, ¿cuánto se ha logrado obtener y cómo ve usted el panorama de aquí, digamos, a diciembre? Yo estoy seguro, Manuel, para decirlo en pocas palabras, que los 3.000 millones van a estar pronto. Van a estar pronto. Nosotros estamos trabajando en labor de gestión. Tenemos 1.600 millones en gestión, entre créditos aprobados, ratificados, y en gestión tenemos 1.600. Estamos buscando otros 400 millones más con organismos internacionales, y nos van a quedar pendientes 1.000 para seguir buscándolos en el mercado.
esa esperamos que sea la visión, el trabajo que estamos haciendo, y creo que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien. Sabemos que es necesario los recursos, sabemos que son urgentes, pero así son urgentes también que se apruebe el fideicomiso de Bandesal, donde están esos 600 millones, que lo que decían ayer, algunos diputados decían, pero ¿y de qué sirve aprobarlo si no está el dinero? Sí. ¿Verdad? Entonces yo lo puedo decir al contrario, es decir, primero aprueben el instrumento y después solo se colocan los ingresos, o sea, eso no hay ninguna diferencia. Ya creo que pretextos para no aprobar algunas cosas siempre van a existir. Creo yo que entre más rápido lleguemos a acuerdos para poder aprobar sería lo mejor, pues, o sea, pero no podemos estar buscando perdedores ni ganadores o excusas al respecto, ¿no? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir encontrando el diálogo, seguir encontrando la confianza, seguir encontrando pues el hecho que el país debe mejorar y que todos debemos hacerlo juntos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación con el ministro de Hacienda. Regresamos enseguida. Esto es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, nos acompaña hoy aquí en Hechos AM y estamos conversando sobre la situación de las finanzas de El Salvador en medio de una situación de pandemia. Sabemos que las economías del mundo, los ingresos de los países se han visto afectados debido a que se han paralizado las actividades económicas a nivel global, producto de la situación generada por una crisis sanitaria por este virus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida pues como la COVID-19, que está golpeando duro a los sistemas sanitarios y también a las economías de todo el planeta. La crisis la vemos en Estados Unidos, que ha anunciado pérdida de millones de puestos de trabajo. España, Francia, Alemania, toda Europa está también atendiendo esta situación en la que ven cómo sus ingresos disminuyen y también la crisis también que están enfrentando a nivel sanitario. Por el momento pues da sensación de que avanza pero a la vez retrocede. En el caso de El Salvador estamos en la fase 1 de la activación económica y hablábamos con el ministro sobre las situaciones que están ocurriendo en medio de esta situación en la que se activa la economía y también pues se vislumbra la posibilidad de que mejoren los ingresos de El Salvador a nivel tributario. Ministro, me dicen por acá que le pregunte cómo está El Salvador a nivel de endeudamiento con relación al PIB. Bueno, ese es un tema que es importante también que la población lo conozca, ¿no? Es decir, claro. Tenemos una deuda cercana, poco mayor al 70% del PIB, en base al PIB 2019. Va a haber una disminución, digamos, del PIB en el 2020 y hay un aumento de deuda, digamos, que puede rondar entre 2.000 y 3.000 millones de endeudamiento para este año, ¿no? En ese sentido, creemos que sí va a haber un incremento fundamental. Como lo he dicho la vez anterior, podemos terminar el año, digamos, con una deuda cercana mayor del 90%. Hablemos entre un 90 y un 93% de deuda pública, que seguramente vamos a tener que hacer grandes esfuerzos todos, ¿no? El país entero va a tener que entrar, digamos, a un proceso de reestructuración de tal forma que podamos hacer que la deuda pública disminuya. El país entero debe hacer un esfuerzo por reestructurar el presupuesto general del Estado de forma tal que hagamos que en un ejercicio de mediano plazo la deuda pública comience a disminuir. Eso implica, digamos, que debe haber más esfuerzo tributario por parte de las medidas administrativas y tenemos que ser más audaces, digamos, en la recaudación. Sí. Eso implica que el gasto público tiene que disminuir de alguna forma en la medida en que podamos ir detectando, digamos, cómo hacer más eficiente el gasto público. Y seguramente vamos a encontrar pues las razones necesarias para poder mejorar
en ese esquema un sistema de pensiones, tal como el presidente lo ha dicho. Sí. Tenemos que tener nuevas metas, seguramente en el camino vamos a tener que reformar, digamos, la ley de responsabilidad fiscal. Por ahora estamos en pausa con la ley de responsabilidad fiscal, tenemos 60 o 90 días, digamos, de espacio para poder hacer una nueva reforma a la ley que implique, digamos, un programa de mediano plazo en el cual pues hagamos que disminuya la deuda de aquí al 2030. ¿En cuánto la vamos a hacer disminuir? Pues todavía estamos trabajando en esto, ¿no? No será fácil, nada de esto será fácil. Los gobiernos futuros, y los gobiernos futuros tendrán que hacer grandes esfuerzos para llevar a cabo este proceso, pero creo que cuando uno piensa, digamos, si esto era necesario o no era necesario, yo creo que todo el país lo ve necesario. Es decir, si no, no se hubiera aprobado, si no, no estarían disponibles, digamos, todos los sectores políticos, económicos y sociales para encontrar más recursos que puedan garantizar en este momento a la población satisfacer sus necesidades básicas y fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión muy difícil. Estamos generando, digamos, una política expansiva de gasto público, de tal forma que después tenemos que hacer un esfuerzo por disminuir esa política expansiva para mantener las finanzas públicas en equilibrio. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que es una tarea, digamos, de esta administración, de la siguiente administración y de la siguiente administración. Los próximos 14 años, digamos, va a ser un esfuerzo grande el país para poder retornar, digamos, a unas finanzas públicas totalmente sostenibles. Y eso requiere de una guía, de un esfuerzo de trabajo que debe ser de forma dialogada, de forma consensuada con todos los sectores políticos y económicos del país, de tal manera que haya un acuerdo por garantizar, digamos, la estabilidad del país, la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Y eso seguramente va a llevar los próximos años a acuerdos políticos, a grandes pactos como aquel pacto de la Moncloa, digamos, en España, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que generar, digamos, las bases y sentar, digamos, las necesidades que tiene este país y los recursos que se requieren para este país. Entonces, hay que tener claro que ese proceso, digamos, será lento y tratando de, sobre todas las cosas, basar, digamos, el fundamento del presupuesto en la población más vulnerable. Ministro, estamos llegando casi ya al final del mes de junio, que era el plazo que se había dado de gracia para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Recordemos que usted dijo se van a tomar acciones para tratar de darle también, digamos, un salvavidas a las personas y que no se vean presionadas por la presentación de los plazos que establecía la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Estamos llegando ya casi al mes de junio, que es el plazo que se había dado. ¿Cómo va esta situación, ministro? Bueno, las declaraciones, efectivamente, gracias por recordármelo, Manuel, un llamado, digamos, a los contribuyentes que no lo han hecho, presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentar el pago del impuesto sobre la renta. Tienen dos opciones, pagar, digamos, el 100%, si tienen la fortaleza económica de hacerlo, pues pagar el 100% del impuesto, si no, pagar el 10%. Y después, digamos, pagarlo a cuotas, son 6 cuotas, y ahorita ¿en qué momento nos encontramos? El impuesto sobre la renta, declaraciones, tiene 44.4 millones es lo que se ha recaudado del mes. Si nosotros teníamos contemplado, pues más o menos, tener 50 millones este mes como 10%, creo que vamos a cumplir la meta. Creo que los contribuyentes han hecho un esfuerzo, vuelvo y repito, lo agradezco al sector privado,
y creo que debemos de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias. Sé de mucha gente que está pagando sus impuestos, el 100% de ellos. Creo que es bueno hacerlo. Si se tienen los recursos, pues creo que la economía va a mejorar. El círculo económico, en la medida en que nosotros podamos tener capacidad de pagar los ingresos, los pagos, digamos, de bienes y servicios, de proveedores del Estado, eso hace que circule la economía. Entonces sí, yo creo que eso es importante, y en la medida en que lo vayamos haciendo todos, nuestra labor, el sector privado, el Estado, el Congreso, en esa medida vamos a salir bien en el 2020. Yo creo que todos estamos haciendo grandes esfuerzos, pero sobre todo la población salvadoreña debe continuar resguardándose de esta pandemia y cultivando su salud para que tenga mejores defensas. Todos debemos mantener los protocolos y continuar haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, Manuel. Ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de viernes. Pues definitivamente siempre es importante conocer cómo están las finanzas del Estado, poner el termómetro para ver cómo va la situación, porque como decíamos, son 2 emergencias que se vienen a sumar. En el caso de El Salvador serían 3, porque tenemos la emergencia sanitaria, la emergencia generada por las lluvias y la situación apremiante a nivel económico. Y definitivamente pues siempre es importante hablar de números, porque al final esto representa, digamos, cómo puede estar el país en los próximos años. Siempre es importante hablar de números, Manuel, siempre es importante hablar de las finanzas, siempre es importante darle la proyección a todos los sectores de cómo está la situación financiera del Estado. Muchas gracias, Manuel, por haberme invitado, siempre es un gusto estar aquí contigo y a la orden para toda la población. Bienvenido, ministro, siempre. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de las entrevistas correspondientes este día viernes con las declaraciones del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con información que tenemos para ustedes, datos que debe conocer sobre las condiciones en las que estamos cerrando la semana. Ya hablábamos de los casos de COVID-19 y cómo también se está habilitando pues la economía y el tráfico que vuelve también. Vamos a tener reportes con los equipos de Noticiero Hechos. Vamos a la pausa, regresamos.